Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, y voy a hacer lectura de una carta que el obispo, Monseñor Julio Alonso, que no es nuestro obispo, pero él comparte, igual que nosotros, la misma posición teológica, y no quisiera poner palabras que no están en este escrito, pero quisiera hacer una especie de llamamiento público, o sea, una exhortación pública, los súbditos de obispos conclavistas que me contacten, sean por aquí, sean los canales privados. Si piden a sus obispos conclavistas que hagan un pequeño escrito, una pequeña homilía, más o menos el mismo tiempo que va a tardar esta. Y yo con mucho gusto les publico la homilía de urgencia y necesidad de iglesia actual, que es la misma en tiempo y lugar desde su fundación de producir una cabeza visible. Entonces hay lectura de esta carta, y es una carta, como hemos dicho al principio, de Monseñor Julio Alonso sobre la Sagrada Escritura, pero hace referencias sobre el profeta Ezequiel, su capítulo 13, capítulo 13, de los versículos 1 al 6. Empezará de esta forma: queridos hermanos, esta profecía es tipo de la destrucción de la ramera, como está anunciado en el Apocalipsis de San Juan, pero no solo de la gran meretriz, sino también de los falsos profetas, que se representan como legítimos obispos de la iglesia, pero no quieren cumplir, que es su deber, en la vacancia de la sede apostólica, con las disposiciones divinas de Jesucristo, que quiere que siempre en su iglesia haya un sucesor de San Pedro. De la misma manera que los fariseos, los que hoy ostentan cargos en la iglesia, sin que ningún papa se los concediera, pues nadie se toma este honor sino que el que es llamado por Dios, haciendo referencia al capítulo 5 de la carta de los Hebreos, versículo 4, y confirmado por Pedro, y en lugar de someterse sus mentes a la doctrina de la iglesia para la elección de un papa, piden milagros para no acabar con lo que a ellos les compete como deber, pero quedarán avergonzados y confundidos. Se escudan en su falsa piedad para no cumplir con la obligación urgente, y sagrada. Entonces presuntuosamente se presentan ante los fieles católicos, como obispos del Cordero, y piden que Dios mismo les quite la responsabilidad que asumieron, implorando milagros que Dios no hará, pues sería confirmarlos en una petición equivocada. Pero no habrá respuesta de Dios. Habría que temer que, debido a su falta de prontitud en cumplir su deber, Dios, en lugar de milagros, haya comenzado a retirarse, tal como se lee en el profeta Oseas, capítulo 5, versículo 6. No hallarán porque Él se ha retirado de ellos, y hacer con ellos lo que dice San Pablo, que les envía un espíritu de error, que aparece en la segunda carta a los tesalonicenses, y queden petrificados en su indolencia e incredulidad, no sea que Dios ya haya derramado un espíritu de letargo y les haya cerrado los ojos, haciendo uso y citación del capítulo 29 del profeta Isaías, versículo 10. El fariseísmo ha condenado a Jesucristo creyendo ciegamente. He venido para que los que crean que ven, no vean. Que eran justos y rectos cuando se fueron convirtiendo en malos pastores para el rebaño. Lo mismo ahora. En lugar de poner la piedra para construir la jerarquía católica, se complacen en añadiduras, poniendo remiendos que estropean cada vez más la visibilidad de la esposa, la iglesia, sin quitar la causa del problema, sino agregando rupturas y desgajes entre los fieles católicos. Y no entienden, cada uno sigue su propio camino,
cada cual va tras su propio interés hasta el último, haciendo citación del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. La elección de un papa no tiene como causa inmediata un milagro de Dios. Repetimos, la elección de un papa no tiene como causa inmediata un milagro de Dios, sino que depende de la acción de las causas segundas, los obispos en este caso. Y Dios dará las gracias necesarias y convenientes para tal acto. Creer que va a dar un milagro de Dios solo es una ilusión y una negligencia digna de represión. Por eso dice el Evangelio que Jesucristo no se fiaba de ellos, porque quieren el fin sin poner los medios adecuados para alcanzarlo. Se quedan a mitad de camino. Les recordamos que el cuerpo místico necesita la cabeza y también a ellos para que unidos con sus pares, decidan el modo y el momento para una elección, rechazando las discusiones necias e indisciplinadas, haciendo uso de la segunda carta a Timoteo, de San Pablo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente. Esperamos con grandes deseos que no persistan en sus desvaneos místicos y abracen de buena vez la verdad, porque las raíces de sus emprendimientos no son profundas sino superficiales, pues han puesto en ellas otro cimiento que el que ya puso Jesucristo, y la roca caerá sobre ellos y los pulverizará al tiempo que dirán: nosotros hemos predicado tu nombre, Señor. Pero el Verbo de Dios les dirá: ¿quiénes son estos que yo no he enviado ni les he dado orden alguna? Haciendo alusión al profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 32. No voy a añadir más nada, porque no es mi obra, es una obra de concuerdo. Y es ahí, no existe iglesia sin papa, ni es legítimo mantener comunidades eclesio catequéticas pero también secularum. Entonces me atengo a esta carta, no voy a agregar más nada. No es nuestro obispo, tiene nuestra misma posición teológica. Ha hecho una carta en contra de nosotros, por cierto, pero eso no implica, pues yo no soy un puritano, no soy un jansenista. Yo entiendo que las cosas comunes de la iglesia ultrapasan las miserias personales. Entonces, muchas gracias, os agradezco inmensamente la atención prestada. Pidamos a la Virgen María en su vocación como papisa espiritual, que haga efectiva en la iglesia estas alusiones y estas exhortaciones del obispo Monseñor Julián. Juve Domine benedicite, ad societatem civum super dodum perducat nos rex, agnellorum.